se ha liado parda en el Congreso de los Diputados, en la Cámara Baja de las Cortes Generales. Y en este sitio, que está representada la voluntad popular a través de los diputados, a través de los grupos parlamentarios, ha sucedido algo que supuestamente es muy grave. ¿Es cierto que ha prevaricado Meritxell Batet? ¿O por el contrario, el PP la está liando porque estamos en elecciones y simplemente no tienen, digamos, vergüenza? Vamos a verlo. Para ello vamos a dejar a un lado la opinología, la rumorología y las ideologías. Es decir, vamos a ver los hechos objetivos y vamos a analizarlos con las resoluciones, las normativas y los articulados. Vamos a ver si esto tiene viabilidad real o no. Vamos a dejar al lado ser de un bando o de otro. Bien, aquí tenemos los hechos objetivos. Se produce una votación telemática que es contraria a la voluntad del diputado que vota. Este diputado intenta ponerse en contacto con la Cámara, no puede ponerse en contacto porque, digamos, no le pescan, así que él va directamente al Congreso de los Diputados, se presenta allí con tiempo de sobra, puesto que aún no ha empezado la votación, y espera, comunicándoselo todo a la portavoz del grupo parlamentario al cual pertenece, el Grupo Popular, espera que la mesa pueda deliberar sobre la presencia o no de este diputado, de Alberto Casero, para una votación presencial. Esta portavoz, Cuca Gamarra, espera el momento que es justamente a las 6:15, antes de iniciar las votaciones presenciales, para dirigirse a la vicepresidenta del Congreso, la señora Ana Pastor, y comunicarle en la mesa que ha habido este problema, un supuesto error informático, que este diputado ha votado una cosa y que en la certificación del documento PDF que se expedita después de lo que es la votación telemática pone la contraria. Claro, él dice que no es su voluntad, que ha habido un error informático y pide a la mesa votar presencialmente. En este momento se produce cierta incertidumbre y al comenzar las votaciones se ve que hay cierta anomalía. Meritxell Batet afirma que se deroga la reforma laboral para después decir que la Cámara le comunica lo contrario, que se convalida. Justo después, la señora portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cuca Gamarra, solicita hablar, pide permiso con el articulado en mano para dirigirse a la presidenta y justo cuando comienza a hablar, la presidenta no le deja hablar. Le dice en concreto: precisamente porque la mesa es conocedora y ha podido analizar lo que me va a plantear y es cuestión técnica de la mesa y decisión de la mesa y no tratamiento del pleno, no le voy a dar la palabra. Es decir, la presidenta del Congreso no le dio la palabra a Cuca Gamarra cuando ella tenía el derecho de hablar, pero la presidenta tiene el derecho a no permitirle hablar, cosa que es fea, pero bueno, ella tiene ese poder. Para eso es la presidenta. El problema viene en la gran mentira que ha dicho. La mesa es conocedora y ha podido analizar lo que me va a plantear, lo cual es mentira. Eso es mentira. Por otro lado, dice, es cuestión técnica de la mesa y decisión de la mesa y no tratamiento del pleno. Pero es interesante porque la mesa no se reunió ayer y de hecho la propia Meritxell Batet lo ha reconocido posteriormente. Ella ha dicho que se equivocó, que dijo eso equivocándose. Pero claro, una conveniencia muy grande, ya que después de decir esto, cerró el pleno y directamente ya se había votado a favor de la reforma laboral. Una reforma que salió adelante, un decreto que salió adelante, sabiendo que la votación, la voluntad popular, era contraria a esa resolución. Por tanto, aquí vemos que hay algo, que pasa algo, pero ¿debería montar el PP la que está montando o simplemente debería aceptar las circunstancias? Para responder a esta pregunta tenemos que ver si hay normativa que permita
digamos, la verificación de este voto telemático, su cuestionamiento, su anulación y la posterior permisividad del voto presencial por parte de este diputado. Vemos en el reglamento, en el artículo 82, que el voto emitido por este procedimiento deberá ser verificado personalmente mediante el sistema que a tal efecto establezca la mesa. Todos han dicho, mucha gente ha dicho que hay que verificarlo precisamente por este artículo. Aquí hay una trampa. La aplicación que te permite votar telemáticamente tiene doble checking, y este doble checking es precisamente el sistema que establece la mesa para la verificación del voto emitido. Por tanto, este artículo no nos viene demasiado bien para poder decir que este señor debería volver a votar o que tenía, digamos, todo el derecho a votar 2 veces, por decirlo así. Pero nos tenemos que ir a los artículos del 21 de mayo del año 2012, normas y resoluciones del Congreso de los Diputados, en el 4º y en el 6º. Vemos en el 4º que tras ejercer el voto mediante el procedimiento telemático, la presidencia comprobará telefónicamente con el diputado, antes del inicio de la votación presencial, la emisión efectiva del voto y el sentido de este. Es decir, que ya vemos en el articulado que hay una obligatoriedad de verificación telefónica y manual. Es decir, que ya no se trata del doble checking de la aplicación que, gracias al artículo 82, el sistema tiene con ciertas garantías. Vemos más allá que incluso hay una obligatoriedad de llamar por teléfono y decir: «Hey, ¿has votado sí?». ¿Por qué? Porque hay un supuesto de error informático. Y este es el kit de la cuestión. Esta propia normativa supone que podría haber anomalías o errores que no contempla de forma técnica. Es decir, ¿podemos saber de forma exacta y técnica si verdaderamente hubo un error humano o un error técnico? Pues es muy difícil. Es casi imposible, por no decir imposible. Por tanto, la normativa no se centra en el hecho de que esto haya sido un error humano o un error informático. Se centra simplemente en el hecho de que el voto emitido de forma telemática tiene que ser verificado con doble checking, es decir, por el sistema establecido, en este caso de la aplicación, y con un telefonazo de forma manual. ¿Por qué? Porque se presume que podría haber algún tipo de error y se tiene que eliminar la incertidumbre que pudiera existir con respecto a la disonancia entre el voto emitido y la voluntad del propio diputado. Porque esta voluntad del diputado es la voluntad del pueblo representado en él, ¿vale? Vemos en el 6º artículo que el diputado que hubiera emitido su voto mediante el procedimiento telemático no puede emitir su voto presencial sin autorización expresa de la mesa de la Cámara, lo cual quiere decir que este señor necesita la autorización expresa de la mesa de la Cámara para poder votar presencial y anular el voto telemático, ya que termina este artículo diciendo: en el supuesto en que decida autorizar el voto presencial, declarará el voto telemático nulo y no emitido. Por tanto, Cuca Gamarra, al poner, información a la mesa de esta anomalía y al solicitar la reunión de la mesa, esta mesa tenía la obligación de reunirse para deliberar si en efecto permitían o no que este voto telemático fuera anulado y que el voto presencial fuera posible. La cuestión es que no se permitió a la mesa reunirse. Es más, la mesa debe de reunirse de forma posterior. Se tiene que reunir porque ha sido así solicitado y los diputados tienen este derecho. Los diputados tienen derecho a que la mesa del Congreso delibere sobre estas cuestiones y nadie, ni siquiera la presidenta del Congreso, le puede quitar al diputado ese derecho. ¿Por qué? Precisamente porque el diputado representa al pueblo, a la ciudadanía.
Y la voluntad del diputado es análogo a la voluntad del ciudadano representado. En esta cuestión hay muchas falacias, he escuchado muchas falacias, diciendo que han habido muchos casos análogos, similares, homologables, que no han permitido un voto nuevo. Y esto no es del todo cierto. Ha habido otros casos similares, pero en algunos se han permitido un voto, en otros no, porque algunos eran presenciales y no se puede volver a votar después de la finalización del voto o una vez que la votación haya comenzado. Y por otro lado, una diputada de Podemos que en una primera instancia telemática se equivocó en el voto, no la dejaron votar presencial porque hubo empate y se iba a producir una segunda votación en la que ella sí votó presencialmente. Por tanto, no os dejéis engañar con situaciones homologables que no son homologables, pero que intentan algunos colar por su ideología para demostrar, por un lado, que Alberto Casero debería votar y por otro lado que no debería votar. Porque es una cuestión de la mesa del Congreso. Ni siquiera yo, ni tú, ni nadie podemos decir si él debería o no. Lo tiene que deliberar la autoridad competente, que es la mesa del Congreso de los Diputados, que es la competencia que tiene tanto la autorización como la calidad para poder deliberar sobre ello. Más allá de esto, he visto todo tipo de memes, incluso personas que están todo el día hablando sobre la gordofobia, la plumofobia, sobre el acoso, están insultando a Alberto Casero incluso por su aspecto físico. ¿Estáis locos? ¿De verdad vosotros vais a caer en la zafiedad de insultar al otro por su aspecto físico, porque parece esto, porque es tonto, porque es no sé cuánto? Vamos a alzar un poquito más nuestro nivel. Vamos a dejar a un lado las niñaterías y el partidismo barato, porque el politiqueo está matando la política, señores. Aquí no se trata de si nuestro bando sale beneficiado o no. Aquí se trata de que la democracia debe ser fuerte y no debe perjudicar o beneficiar a unos o a otros. Debe simplemente implantarse con efectividad, demostrando que España es un país maduro y no un país de pandereta. Así que por un lado vemos al Partido Popular, que tiene un relato construido, al menos desde mi punto de vista, a partir del supuesto error informático. Yo considero que este relato puede ser problemático porque el error informático no está contemplado en la normativa ni en la resolución. Esto es un relato que yo pienso que el Partido Popular ha creado ex post facto a partir de este concepto, de este constructo, para, digamos, legitimar su posición, cuando en el fondo tampoco es necesario. Si acuden a la justicia, van a encontrar que hay mecanismos regulatorios que permiten, digamos, acceder a esa realidad jurídica. Es decir, que realmente tanto el Partido Popular como Vox, que ha dicho también que se va a presentar, pueden liar la parda si van a la justicia, ya que la propia legalidad, el reglamento, permite que este señor, Alberto Casero, independientemente de que lo haya hecho bien o mal, pueda acudir al Congreso de los Diputados antes de la votación, solicitar de la mesa una deliberación para ver si se le permite votar presencialmente o no. Y la presidenta no es nadie para decidir eso. No es absolutamente nadie, porque no se puede discriminar a los diputados según su cuerda ideológica. Eso empobrece tanto la democracia que me espanta. Porque hoy puede favorecer a los tuyos, mañana favorecerán a los otros. Y no se trata de usar la política para el politiqueo. Se trata de usar la política para la democracia y el bien común. Espanta también el relato del propio gobierno, que ha salido triunfalista a dar sus discursos, sus mítines, sus peroratas sobre lo bien que ha salido todo y lo fuerte que están y lo felices que están. Y lo cierto es que es patético que este decreto haya tenido que salir por un error humano de un diputado popular que se oponía. Es decir, ellos saben
que no tienen la voluntad de los diputados, que no tienen una mayoría en la Cámara. Ellos saben que han salido adelante porque han impedido a la mesa del Congreso deliberar sobre esta anomalía, sobre esta cuestión que podría deslegitimar la convalidación de este decreto. Por tanto, es patético, por un lado, que ellos lo celebren tanto, y por el otro es patético que hoy gente como Félix Bolaños o Adriana Lastra hayan salido a insultar al Partido Popular, a decir que no saben perder, y Adriana Lastra ha dicho que son unos tránsfugas y que están comprando votos y que cuando, y permíteme que lo diga, Unión del Pueblo Navarro ha sido comprado por el Partido Socialista por 27 millones de euros y la retirada contra el alcalde de Pamplona. ¿Eso no es una compra de votos acaso, señora Lastra? ¿Qué me está usted contando? Tenga un poquito más de nivel. Así que tenemos a una oposición con un relato, a un gobierno con otro, y en mitad de todo esto, una verdad objetiva que nadie en el fondo quiere tocar por si acaso salen perdiendo. Y aquí el que pierde al final es el ciudadano y la política, porque la ideología y el politiqueo son tóxicos y están impregnando el núcleo de la actividad de la democracia en este país. ¡Qué vergüenza!